¿Sabías que la celebración de cumpleaños más esperada del fútbol español se convirtió en el escándalo más polémico del año? Lo que iba a ser una noche de gloria para la nueva estrella del Barcelona terminó siendo una pesadilla mediática que puso en jaque toda su carrera. Esta es la historia de cómo Lamine Yamal, el prodigio que conquistó Europa a los 17 años, vio cómo su fiesta de 18 años se transformó en el centro de una tormenta legal y social que nadie vio venir. Una tormenta que amenaza con destruir todo lo que había construido hasta ahora. Quédate hasta el final porque lo que te voy a revelar sobre lo que realmente pasó esa noche va a cambiar completamente tu perspectiva sobre este joven futbolista para siempre. Porque la verdad es mucho más escalofriante de lo que cualquiera podría imaginar. Estamos hablando de la estrella más joven en ganar una Eurocopa, el chico que hizo historia en cada partido que jugó el futuro del fútbol español, pero también del protagonista de uno de los escándalos más graves que ha sacudido el mundo deportivo en los últimos años. Un escándalo que podría costarle millones de euros, contratos publicitarios y, lo más grave, su reputación para siempre. ¿Cómo es posible que una simple fiesta de cumpleaños se convirtiera en una batalla legal que podría arruinar la reputación de una promesa del fútbol mundial? ¿Cómo es posible que en una sola noche todo el imperio que había construido amenazara con desplomarse como un castillo de naipes? La respuesta te va a dejar helado. Porque lo que ocurrió esa noche del 13 de julio no fue un simple error. Fue una decisión que desató la furia de las organizaciones más poderosas de España que prometieron hundir su carrera si era necesario. Esta es la historia real sin filtros de cómo el futuro Balón de Oro se convirtió en el enemigo público número uno de los defensores de los derechos humanos. Y todo por una fiesta que debería haber sido perfecta. Para entender la magnitud apocalíptica de este escándalo, primero tienes que conocer quién es realmente Lamine Yamal. Y cuando digo quién es, me refiero al fenómeno que no solo rompió todos los récords de precocidad en el fútbol europeo, sino que se convirtió en la obsesión de un continente entero. Lamine Yamal Nasraoui Ebana. Recuerda bien este nombre porque durante meses fue sinónimo de genialidad, de esperanza, de futuro brillante. Pero después del 13 de julio de 2024, este nombre se convertiría en sinónimo de controversia, escándalo y batalla legal. Nacido el 13 de julio de 2007 en Esplugues de Llobregat, este chico de ascendencia marroquí y ecuatoguineana se convirtió en la sensación más grande que había visto el Barcelona desde los tiempos de Messi. Pero a diferencia de Messi, Lamine tenía algo que lo hacía aún más especial: era completamente impredecible. Los números de su meteórica carrera son absolutamente estratosféricos. A los 15 años ya entrenaba con el primer equipo del Barcelona, dejando boquiabiertos a jugadores veteranos que no podían creer lo que veían sus ojos. Xavi Hernández, su entrenador, llegó a declarar que nunca había visto un talento tan puro en alguien tan joven. A los 16 años debutó en la Liga, convirtiéndose en el jugador más joven en la historia del club. La reacción del Camp Nou. Una ovación de pie que duró más de 5 minutos. Los aficionados culés sabían que estaban presenciando el nacimiento de una leyenda. Pero fue a los 17 años cuando Lamine Yamal trascendió del fútbol para convertirse en un fenómeno cultural. No solo jugó una Eurocopa, sino que la ganó siendo el goleador más joven de la historia del torneo. Sus goles contra Francia en semifinales y su actuación en la final contra Inglaterra fueron catalogados como sobrenaturales por la prensa europea. Los medios internacionales lo llamaban el nuevo Messi, el futuro del fútbol español, la joya más preciada de la Masía. Pero había algo que lo diferenciaba de todos los prodigios anteriores: su capacidad para mantener la calma bajo presión era casi inhumana. Su velocidad era letal, su regate hipnotizante, su visión de juego era la de un veterano de 30 años. Todo en él gritaba estrella con mayúsculas que brillaban más fuerte que las luces del Santiago Bernabéu. Pero había algo más que hacía especial a Lamine: su madurez aparente fuera del campo. En cada entrevista, en cada declaración pública, mostraba una humildad y una sensatez que parecían imposibles en alguien tan joven. Era el ejemplo perfecto del futbolista moderno, talentoso, humilde, carismático y aparentemente libre de controversias. Las marcas más prestigiosas del mundo se peleaban literalmente por patrocinarlo. Nike le ofreció un contrato de 50 millones de euros que rompía todos los récords para un jugador menor de edad. Adidas contraatacó con una propuesta aún más astronómica. Su valor de mercado se disparó hasta los 120 millones de euros,
antes de cumplir los 18, convirtiendo cada movimiento suyo en una transacción millonaria. Era literalmente una mina de oro en forma de adolescente catalán. Sus publicaciones en Instagram generaban millones de interacciones en cuestión de minutos. Cada foto suya se convertía en noticia internacional. Cada declaración era analizada por expertos deportivos de todo el mundo. Y entonces llegó el 13 de julio de 2024, su cumpleaños número 18, la mayoría de edad. El día que debería haber marcado el comienzo oficial de su era dorada en el fútbol profesional mundial. Sus seguidores, más de 12 millones en Instagram y 8 millones en TikTok, esperaban ansiosamente las fotos de la celebración. Los medios deportivos de Europa preparaban especiales sobre los 18 años del futuro Balón de Oro. Todo el mundo futbolístico tenía los ojos puestos en esa fiesta que prometía ser épica. Lo que nadie imaginaba es que esa noche se convertiría en el inicio de la controversia más explosiva y devastadora de su joven pero ya legendaria carrera. Una controversia que amenazaría no solo su futuro deportivo sino su libertad personal. Era el 13 de julio de 2024, una noche de verano en Barcelona que quedaría grabada para siempre en la memoria del fútbol español. Pero no por las razones que todos esperaban. El calor mediterráneo impregnaba la ciudad mientras en una lujosa finca valorada en más de 3 millones de euros ubicada en las exclusivas colinas de Pedralbes, se preparaba la que sería recordada como una de las fiestas más polémicas y destructivas del año. Lamine Yamal había decidido celebrar su mayoría de edad por todo lo alto. Y cuando digo por todo lo alto me refiero a una celebración que rivalizaba con las bodas de la realeza europea. Los organizadores del evento, una empresa de lujo especializada en fiestas de celebrities, habían recibido un presupuesto prácticamente ilimitado, más de 200.000 euros para una sola noche. El catering fue encargado a Michelin Star Events, la empresa que organiza las cenas de los premios Nobel. 3 chefs con estrellas Michelin trabajaron durante una semana completa preparando un menú que incluía caviar iraní, trufa negra del Périgord y champán Dom Perignon de edición limitada. La decoración corrió a cargo de los mismos diseñadores que decoraron la boda de Sergio Ramos. Flores exóticas traídas especialmente desde Colombia, iluminación LED, que costó más de 30.000 euros, y una pista de baile que fue construida específicamente para esa noche. Los DJ contratados eran nombres que normalmente cobran 50.000 euros por noche en Ibiza. La lista de invitados leía como el Who's Who del fútbol español, jugadores del Barcelona, del Real Madrid, estrellas de la selección nacional, influencers con millones de seguidores. Pero había algo en esa fiesta que nadie esperaba. Algo que cambiaría todo para siempre y que convertiría esa noche dorada en una pesadilla legal sin precedentes. Entre los elementos de entretenimiento contratados para amenizar la velada, había un detalle que pasó completamente desapercibido para los organizadores principales, para los invitados VIP, e incluso para el propio Lamine: la contratación de personas con enanismo como parte del espectáculo de la noche. La empresa de entretenimiento, siguiendo lo que ellos consideraban tradiciones de fiestas de lujo, había incluido este elemento sin consultar específicamente con el cumpleañero. Para ellos era solo una parte más del paquete premium que ofrecían a sus clientes millonarios. En el momento absolutamente nadie le dio importancia. Era solo una parte más del entretenimiento, una decisión tomada por profesionales del espectáculo, que supuestamente sabían lo que hacían. Los invitados se divirtieron, las copas fluyeron como ríos dorados, las fotos se compartieron sin restricciones en redes sociales, y la fiesta fue catalogada como un éxito rotundo. Las primeras horas fueron de pura felicidad y celebración desenfrenada. Videos en Instagram Stories mostraban a un Lamine radiante, absolutamente feliz, rodeado de amigos cercanos y familia, celebrando no solo su cumpleaños, sino también todos los logros conseguidos en su meteórica e imparable carrera. Los hashtags #Lamine Yamal 18 y #Fiesta de Leyenda se volvieron trending topic mundial en cuestión de horas. Celebrities internacionales enviaban felicitaciones públicas. Incluso Cristiano Ronaldo y Messi compartieron stories felicitándolo. ¿Cómo iba a imaginar Lamine que esa decisión, tomada probablemente sin su conocimiento directo y sin su participación en la planificación específica, se convertiría en una bomba de tiempo nuclear que estallaría días después, amenazando con pulverizar todo lo que había construido? Pero las redes sociales, que habían sido su aliado incondicional en su ascenso meteórico a la fama mundial, estaban a punto de convertirse en su peor pesadilla. Una pesadilla que lo perseguiría durante meses y que pondría en peligro contratos millonarios.
Algunos de los videos compartidos por los invitados mostraban brevemente, casi imperceptiblemente, a las personas contratadas como entretenimiento. Al principio absolutamente nadie prestó especial atención a estos detalles aparentemente insignificantes. Pero en la era de las redes sociales, donde cada imagen se analiza con lupa microscópica y donde cada detalle puede convertirse en viral, era solo cuestión de tiempo antes de que alguien conectara los puntos y convirtiera una celebración en una declaración de guerra. La cuenta regresiva hacia el escándalo había comenzado, y nadie, absolutamente nadie, estaba preparado para lo que vendría después. Lo que pasó a continuación, nadie, absolutamente nadie, se lo esperaba. Ni los asesores de imagen más experimentados, ni los abogados más prestigiosos, ni los expertos en crisis reputacionales más caros del mundo. Fueron exactamente 72 horas de silencio aparente. 72 horas en las que Lamine probablemente aún estaba disfrutando de la resaca emocional de su celebración épica, recibiendo felicitaciones tardías y reviviendo los mejores momentos de una noche que creía perfecta. Pero en las sombras digitales algo siniestro se estaba gestando. Un usuario anónimo de Twitter con apenas 300 seguidores publicó un hilo viral que cambiaría todo para siempre. El hilo incluía capturas de pantalla de los videos de la fiesta, específicamente enfocándose en las personas con enanismo contratadas como entretenimiento. El título del hilo era devastador. ¿Es esto lo que consideramos normal en 2024, el futuro del fútbol español celebrando con prácticas discriminatorias del siglo pasado? En 6 horas ese hilo tenía más de 50.000 retweets y 200.000 likes. Pero lo que realmente desató el infierno fue cuando una de las organizaciones más influyentes y temidas de España en defensa de los derechos de las personas con discapacidad decidió actuar con toda la furia de la justicia social. La Asociación de Personas con Acondroplasia y otras displasias esqueléticas con enanismo, AD, no se anduvo por las ramas. Su respuesta fue tan contundente como devastadora, tan calculada como implacable. A las 9:00 am del 16 de julio, Carolina Puente, la presidenta de AD, convocó una rueda de prensa urgente que sería transmitida en directo por todas las cadenas de televisión españolas. El mensaje que lanzaría resonaría como un terremoto de magnitud 9 en el mundo del deporte. Es absolutamente inaceptable que en pleno siglo XXI se siga utilizando a personas con enanismo como diversión en fiestas privadas, declaró Puente con una voz que destilaba indignación controlada. Y es aún más grave, es imperdonable cuando estos hechos aberrantes involucran a figuras públicas como Lamine Yamal. ¿Te das cuenta de la gravedad nuclear de estas palabras? No estaban hablando de un simple error de protocolo. No estaban pidiendo una disculpa educada. Estaban acusando públicamente a la nueva estrella del fútbol español de perpetuar prácticas discriminatorias que según ellos violaban flagrantemente la legislación vigente. Pero aquí viene lo más impactante, lo que nadie vio venir. ADE no se conformó con una simple declaración pública o con un comunicado de prensa. Anunciaron acciones legales inmediatas y sin cuartel. Acciones legales contra Lamine Yamal, contra el futuro del fútbol español, contra el chico que hasta hace una semana era completamente intocable y adorado por millones. La presidenta de ADE citó específicamente la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad, leyendo textualmente el artículo que prohíbe los espectáculos o actividades recreativas en que se use a personas con discapacidad o esta circunstancia para suscitar la burla, la mofa o la irrisión del público de modo contrario al respeto debido a la dignidad humana. La acusación era justa. ¿Lamine realmente había cruzado una línea roja que no debía cruzar? ¿O estaba siendo víctima de una persecución mediática desproporcionada? Lo que más impactó a la opinión pública fue la dureza implacable de las siguientes palabras de Carolina Puente. Cuando una persona con influencia social masiva participa en este tipo de situaciones degradantes, el daño es exponencialmente mayor, porque se transmite a la sociedad, especialmente a los jóvenes que lo idolatran, que la discriminación es aceptable, que es normal, que es divertida. Era un golpe directo al corazón de la imagen pública de Lamine. No solo lo estaban acusando de un acto de discriminación consciente, sino de ser un ejemplo tóxico para la juventud que lo idolatra ciegamente. Pero Carolina Puente no había terminado. Su siguiente declaración fue aún más demoledora. Lamine Yamal ha demostrado que su madurez aparente en el campo de fútbol no se extiende a su responsabilidad social. Ha fallado como ciudadano, ha fallado como ejemplo y ha fallado como ser humano. Las palabras resonaron como un disparo en el silencio tenso de la rueda de prensa.
Los periodistas presentes sabían que acababan de presenciar una declaración de guerra total. ADE había convertido lo que podría haber sido una disculpa privada en una batalla pública que amenazaba con destruir todo lo que Lamine había construido. Y lo más aterrador es que apenas estaban comenzando. La noticia explotó como una bomba nuclear en el ecosistema mediático mundial. No era solo una noticia deportiva, era un escándalo social que trascendía todas las fronteras. En menos de una hora después de la rueda de prensa de ADE, los principales medios internacionales ya tenían la historia en sus portadas digitales. BBC Sport, ESPN Sky Sports, L'Équipe, La Gazzetta dello Sport, todos con el mismo titular devastador sobre el escándalo discriminatorio de la nueva estrella del fútbol español. Los medios españoles se dividieron en una guerra civil informativa sin precedentes. Por un lado, Sport y Mundo Deportivo, tradicionalmente afines al Barcelona, intentaban defender a Lamine argumentando que probablemente no había tenido conocimiento directo de esa contratación específica. Por el otro lado, AS y Marca, históricamente madridistas, aprovecharon la oportunidad dorada para atacar sin piedad a la joya del Barcelona. Sus titulares eran demoledores: la cara oculta del niño prodigio, el verdadero Lamine Yamal que no conocías, cuando el talento no justifica la falta de valores. Pero el daño reputacional ya era irreversible. En las redes sociales la guerra había estallado con una virulencia que superaba cualquier derbi clásico. Twitter se convirtió en un campo de batalla digital. #Lamine Yamal discriminador. Adi tiene razón. Justicia para personas con enanismo se convirtieron en trending topics mundiales que permanecieron en el top 10 durante más de 48 horas consecutivas. Los comentarios se dividían en trincheras irreconciliables. Los defensores de Lamine argumentaban desesperadamente: es solo un chico de 18 años, probablemente ni sabía lo que estaban contratando los organizadores. Pero los detractores eran implacables. No importa la edad cuando eres millonario y figura pública. Tiene responsabilidades sociales que no puede ignorar. Pero ¿sabes qué fue lo más devastador, lo más aterrador de todo este tsunami mediático? El silencio ensordecedor que siguió. Lamine Yamal, que hasta entonces había sido extremadamente activo en redes sociales compartiendo prácticamente cada momento de su vida con sus seguidores fanáticos, de repente desapareció completamente del mapa digital. Su última publicación en Instagram había sido una foto de agradecimiento por su cumpleaños con más de 8 millones de likes. Desde entonces nada, silencio absoluto, como si hubiera sido secuestrado por aliens. No hubo declaraciones oficiales del FC Barcelona durante las primeras 24 horas críticas. No hubo comunicado de su representante Jorge Méndez, uno de los agentes más poderosos del fútbol mundial. No hubo disculpas públicas de ningún tipo, solo un silencio que alimentó aún más la especulación y la controversia. Un silencio que los medios interpretaron como culpabilidad, como cobardía, como falta de carácter. AD, mientras tanto, no perdió ni un segundo en aprovechar el momentum mediático. Su presidenta continuó con una campaña de declaraciones aún más duras y calculadamente destructivas. No nos vamos a quedar callados ante esta afrenta a la dignidad humana, declaró Carolina Puente en una segunda rueda de prensa convocada a las 48 horas del escándalo inicial. Defenderemos la dignidad y los derechos de nuestro colectivo en todos los ámbitos utilizando todas las herramientas legales disponibles y exigiremos que se asuman responsabilidades penales y civiles para que actos como estos no vuelvan a repetirse jamás. Las acciones legales llegarían realmente a los tribunales. Lamine tendría que enfrentarse a un juicio penal que podría incluir multas millonarias e incluso cárcel, pero lo más impactante llegó cuando ADE reveló su estrategia legal completa. No solo demandarían a Lamine personalmente, sino también a la empresa organizadora, a los propietarios de la finca y a cualquier persona que hubiera participado en la planificación del evento. Estamos hablando de una demanda colectiva que podría superar los 10 millones de euros en compensaciones, reveló el abogado de ADE, especialista en casos de discriminación. Y eso sin contar las posibles consecuencias penales que podrían incluir hasta 2 años de prisión según el Código Penal español. 2 años de prisión. El futuro Balón de Oro enfrentándose a la cárcel por su fiesta de 18 años, la noticia de las posibles consecuencias penales generó un pánico total en el entorno de Lamine. Sus asesores legales, encabezados por el prestigioso bufete Garrigues, convocaron reuniones de emergencia que se extendieron durante toda la noche. Los patrocinadores comenzaron a ponerse más que nerviosos, entraron en pánico total.
Nike suspendió inmediatamente toda la campaña publicitaria programada con Lamine valorada en más de 15 millones de euros. Adidas, que había estado negociando un contrato de competencia, retiró oficialmente su oferta de 60 millones de euros. ¿Te imaginas la magnitud del desastre? En cuestión de 72 horas el futbolista más prometedor y valioso de España había pasado de ser un activo publicitario de oro a ser un riesgo reputacional radioactivo que nadie quería tocar. Lo que vino después fue aún más catastrófico que una avalancha financiera. Era el colapso total de un imperio construido durante años de trabajo perfecto. AD, consciente del impacto mediático nuclear que había generado, decidió lanzar una ofensiva total que superaría todas las expectativas. No se conformaron con la denuncia legal. Convirtieron el caso Lamine Yamal en la campaña de concienciación más agresiva de su historia. La asociación lanzó inmediatamente su campaña mediática completa, recordando casos históricos de discriminación hacia personas con enanismo, con un nivel de detalle y dramatismo nunca visto antes. Incluyeron su famosa campaña Los bufones de Velázquez, que denuncia cómo la sociedad ha convertido la diferencia física en espectáculo durante siglos, pero ahora con Lamine como ejemplo contemporáneo. El mensaje era cristalino y demoledor. Lamine Yamal había perpetuado una práctica discriminatoria que tiene raíces históricas profundas y que conecta directamente con los abusos del pasado. Pero aquí viene lo que nadie esperaba, lo que convirtió un escándalo local en un movimiento internacional. La campaña comenzó a tener un efecto dominó imparable. Otras organizaciones de defensa de derechos que inicialmente habían mantenido silencio diplomático comenzaron a sumarse a la denuncia como una avalancha imparable. La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, COSENFE, respaldó públicamente y oficialmente las acciones de ADE. Después llegó CERMI, Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad. Luego se sumó la Fundación 11. Después organizaciones internacionales de Reino Unido, Francia, Alemania. De repente, Lamine no solo se enfrentaba a una asociación española, se enfrentaba a un movimiento internacional de derechos humanos que había convertido su caso en una causa global. La Unión Europea de Personas con Discapacidad emitió un comunicado oficial condenando las prácticas discriminatorias perpetuadas por figuras públicas que deberían ser ejemplos de inclusión. Sin mencionar específicamente a Lamine, todo el mundo sabía de quién hablaban. Los patrocinadores internacionales entraron en pánico total. Pepsi, que había firmado un contrato de 8 millones de euros con Lamine para una campaña global, suspendió inmediatamente toda colaboración. PlayStation, que lo había elegido como imagen de su nueva campaña de FIFA, canceló el contrato y retiró todos los materiales publicitarios que ya habían sido producidos, generando pérdidas adicionales de más de 3 millones de euros. ¿Te imaginas la magnitud del desastre financiero? En una semana Lamine había perdido contratos publicitarios por un valor total superior a los 50 millones de euros. Pero lo más devastador aún estaba por llegar. EA Sports, la empresa detrás del videojuego FIFA, anunció que estaba reconsiderando la inclusión de Lamine en la portada del FIFA 25, donde ya había sido confirmado como protagonista principal. La portada del FIFA es considerada el pináculo del reconocimiento en el fútbol moderno. Perder esa oportunidad no solo significaba pérdidas económicas millonarias, sino un golpe irreparable a su imagen global. AD, consciente del poder devastador que había adquirido, aprovechó para amplificar exponencialmente su mensaje. Su presidenta declaró en una entrevista televisiva: "El caso de Lamine Yamal demuestra que la discriminación sigue siendo aceptable para las élites deportivas. Es hora de que la sociedad despierte". La organización había convertido inteligentemente la controversia en una plataforma para visibilizar su causa, reclutar nuevos miembros para su lucha y posicionarse como los defensores morales de una causa justa. Su número de seguidores en redes sociales se multiplicó por 10 en una semana. Mientras tanto, el silencio de Lamine se hacía cada vez más ensordecedor y desesperante. Sus seguidores más leales comenzaron a cuestionar abiertamente por qué no había salido a dar explicaciones, a disculparse, o al menos a mostrar algún tipo de remordimiento. Los hashtags cambiaron de #defendamos a Lamine a #LamineExplicate. La paciencia de sus fans se estaba agotando rápidamente. Sus compañeros de equipo del Barcelona también comenzaron a sentir la presión. Pedri, su mejor amigo en el vestuario, fue acosado por periodistas que le preguntaban constantemente sobre el comportamiento de Lamine. "No sé qué decir, es algo muy personal de él.
fue la respuesta diplomática de Pedri. Pero incluso esa respuesta neutral fue interpretada como una distancia táctica. El FC Barcelona, inicialmente silencioso, finalmente se vio obligado a emitir un comunicado oficial. El club respeta todas las investigaciones en curso y mantiene su compromiso con los valores de inclusión y respeto. Un comunicado que, sin mencionar específicamente a Lamine, sonaba peligrosamente como una preparación para distanciarse de su propia estrella. Y así es como la fiesta de 18 años más esperada del fútbol español se convirtió en el escándalo más inesperado, más destructivo y más irreversible del año. Pero esta historia va mucho más allá de una simple controversia mediática. Es la crónica de cómo una decisión aparentemente insignificante puede desatar un tsunami que arrasa con todo a su paso. ¿Era realmente culpable Lamine Yamal de discriminación consciente? ¿Era víctima de una situación que se le había ido completamente de las manos? ¿O simplemente era un joven de 18 años que había cometido un error sin darse cuenta de las consecuencias catastróficas que tendría? La respuesta es más compleja de lo que parece. Por un lado, es innegable que Lamine probablemente no participó directamente en la decisión de contratar entretenimiento específico para su fiesta. Los organizadores profesionales suelen tomar este tipo de decisiones sin consultar cada detalle con el cliente. Por otro lado, AD tenía razón en algo fundamental: las figuras públicas tienen responsabilidades sociales que van más allá de sus actividades profesionales. Cuando eres admirado por millones de jóvenes, cada una de tus acciones se convierte en un mensaje para la sociedad. Esta historia nos deja preguntas profundas y perturbadoras sin respuesta clara. ¿Hasta qué punto es responsable una figura pública de cada detalle de sus eventos privados? ¿Es justo que un error de sus organizadores manche irreversiblemente la reputación de un joven de 18 años? ¿O acaso AD tenía razón al exigir que las personalidades públicas sean más conscientes del impacto social de todas sus decisiones sin excepción? Lo que es absolutamente innegable es que este escándalo ha puesto sobre la mesa un tema mucho más profundo y necesario: la discriminación sistemática hacia las personas con discapacidad, y cómo incluso sin intención maliciosa consciente podemos perpetuar prácticas que causan daño irreparable a colectivos vulnerables. Lamine Yamal. El chico que había conquistado Europa con su talento sobrehumano de repente se encontró en el centro de un debate social que va mucho más allá del fútbol, más allá del deporte, más allá de cualquier cosa que hubiera imaginado. Un recordatorio brutal y despiadado de que la fama viene con responsabilidades que van mucho más allá del terreno de juego. Responsabilidades que pueden convertirse en cadenas que aten tu libertad personal para siempre. AD logró algo que probablemente no esperaba cuando comenzó su campaña: convertir un caso particular en una causa universal que trascendería fronteras y deportes. Su denuncia había trascendido el caso específico de Lamine para convertirse en una llamada de atención global sobre el respeto hacia las personas con discapacidad. Pero el precio de esa victoria moral fue la destrucción casi total de la carrera de una promesa del fútbol mundial. ¿Valía la pena? ¿Era justo sacrificar el futuro de un joven de 18 años en el altar de la justicia social? Las secuelas del escándalo continúan hasta hoy. Las acciones legales siguen su curso lento pero implacable a través del sistema judicial español. Los abogados de ambas partes han convertido el caso en una batalla legal que podría durar años. Lamine, mientras tanto, ha intentado reconstruir su imagen pública con apariciones cuidadosamente orquestadas y declaraciones escritas por equipos de relaciones públicas. Pero el daño a su reputación parece irreversible. Sus números en el campo siguen siendo excepcionales. Su talento permanece intacto, su velocidad sigue siendo letal, su capacidad goleadora continúa siendo sobrenatural. Pero cada vez que aparece en pantalla, cada vez que marca un gol, cada vez que celebra una victoria, miles de comentarios en redes sociales le recuerdan aquel fatídico 13 de julio. Los contratos publicitarios nunca regresaron. Nike mantiene su distancia. Adidas ha firmado con otros jugadores. EA Sports eligió a Mbappé para la portada del FIFA 25. El Barcelona, aunque públicamente lo respalda internamente, ha comenzado a explorar opciones de transferencia. Los directivos saben que la controversia puede afectar la imagen global del club. ¿Cómo terminará esta historia? Solo el tiempo lo dirá. Las acciones legales podrían extenderse durante años. La rehabilitación de su imagen podría tomar décadas. O tal vez nunca se recupere completamente. Lo que sí sabemos con certeza es que esta fiesta de cumpleaños será recordada para siempre. No por la celebración, sino por la tormenta que desató.
no por la alegría sino por la destrucción que causó. Una tormenta que nos recuerda que en la era de las redes sociales donde cada acción se amplifica 1000 veces, cada decisión de una figura pública está bajo el microscopio más poderoso de la historia. Una tormenta que demuestra que la responsabilidad social es un precio ineludible de la fama sin importar la edad, sin importar las intenciones, sin importar las circunstancias. ¿Tú qué opinas? ¿Fue justo el castigo mediático y legal que recibió Lamine Ouaddar? ¿Tenía razón al denunciar públicamente lo ocurrido sin importar las consecuencias para un joven de 18 años? ¿Crees que las figuras públicas deben ser responsables de absolutamente cada detalle de sus eventos privados? ¿O existe un límite entre la responsabilidad social y la vida personal? ¿Era Lamine realmente culpable de discriminación consciente o fue víctima de un sistema que no perdona errores y que devora a sus propias estrellas? Déjame tu opinión en los comentarios porque esta historia está lejos de haber terminado. Las próximas decisiones judiciales podrían cambiar completamente el curso de los eventos. Y mientras esperamos el desenlace de este caso que ha dividido a España y al mundo del fútbol, una cosa queda clara: la noche del 13 de julio de 2024 cambió para siempre la vida de Lamine Yamal. Una noche que debería haber sido de celebración se convirtió en el inicio de la batalla más difícil de su vida. Una batalla que podría definir no solo su carrera deportiva, sino su legado como persona. El futuro del fútbol español ya no parece tan brillante. Y todo por una fiesta que debería haber sido perfecta.